crear escenas en nuestro proyecto de ejemplo. Entonces, para crear escenas, pues directamente nos vamos a la sección de escenas y lo primero que hay que saber es que tenemos dos posibles modelos de escenas. Uno que es el de instantáneas del estado de los actuadores que definamos para las escenas. Este es el modelo clásico en KNX de la gestión de escenas. Y luego un modelo que es el de secuencias editables de acciones. Vamos a utilizar este que es el que más flexibilidad da al usuario para crear sus propias escenas, para editar sus propias escenas. Podemos hacer que las escenas se activen por telegrama. Para ello pues me aparece el objeto de comunicación correspondiente. Y además, bueno, pues seleccionar unas escenas de las que creemos posteriormente, seleccionarla para que se ejecute en el arranque del equipo, ¿vale? Entonces ahora vamos a empezar a añadir actuadores de escena. Aquí añadimos un actuador que, por ejemplo, pues puede ser pues calefacción, por ejemplo. Y este pues sería un on-off. Aquí vemos los tipos de datos disponibles para los actuadores de escena. Vamos a crear otro actuador más, que sea, por ejemplo, pues iluminación. Y este caso, pues le vamos a dar, por ejemplo, pues un byte sin signo y en formato porcentaje. Y vamos a crear otro más que sea, pues, por ejemplo, temperatura. Y que sea pues un flotante de 2 bytes, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a definir las escenas. Y aquí definimos pues una escena que, por ejemplo, sea pues salir de casa, y otra que sea pues una de cine, por ejemplo. En cada una de las escenas, como podemos ver, podemos marcar cuáles son los actuadores que pertenecen a esa escena, a dicha escena. Entonces vamos a dejar, por ejemplo, que en salir de casa pues pertenezcan todos los actuadores, y en la de cine, pues por ejemplo, que solo sea pues la iluminación y la calefacción, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y ahora pues vamos a, en su momento, habíamos creado en esta página un componente de escena que, como no teníamos escena, no habíamos seleccionado ninguna, pero ahora este componente ya sí que podemos seleccionar las escenas que acabamos de crear, que vamos a decir, por ejemplo, que sea esta de aquí, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos entonces el componente escena y seleccionamos la escena correspondiente a, bueno, pues a una de las que habíamos definido. Y en este caso no me va a dejar decir que sea posible grabar la escena desde el componente, porque en el modelo de secuencia de acciones no se pueden grabar escenas directamente con el botón, sino que el usuario tiene que editarlas manualmente para ver cuál es esa secuencia que realmente quiere modificar. Eso lo vamos a ver ahora en pantalla, así que ahora vamos a programar y vemos el resultado de las escenas. Vamos a ver cómo quedan entonces las escenas en pantalla. Principalmente la ejecución ya la habíamos visto, pero lo que queremos ver ahora es realmente la edición de esa secuencia de acciones. Entonces, bueno, por un lado vemos aquí en Sistema, como ahora ya me aparece la opción de escenas, me voy a escenas y aquí me aparecen listadas las dos escenas que habíamos creado con IderoConfig. Siempre puedo cambiarle el nombre a la escena. Bueno, pues sí, por ejemplo, por la edición que ya haga de las acciones, pues la escena ya no es salir de casa, sino que es llegar a casa, pues le puedo cambiar también el nombre. Pero aquí lo que nos interesa ahora es realmente ver cómo se añaden y cómo se modifican las acciones. Aquí, por ejemplo, pues estamos ahora editando esta escena salir de casa, vamos a añadir una acción, me aparecen todos los actuadores que había definido previamente en IderoConfig, pues por ejemplo, calefacción, y quiero que sea un encendido de la calefacción. Añado otra acción, vamos a suponer ahora que voy a meter un retardo de 2 minutos y luego pues la voy a apagar. Es una... aquí. Y ahora después pues quiero también añadir la iluminación al 50%. Y después pues... si quiero moverla hacia arriba, bueno pues muevo esa acción hacia arriba, o incluso la puedo meter delante del retardo, o si quiero editar ese valor, que no era un 50%, sino que era un 75%, pues lo cambiamos
Y añadimos otra acción más, por ejemplo, que sea pues, la temperatura, ponerla a 22,5 grados. Pues tenemos esa acción. ¿Está lista nuestra edición? Pues guardar. Escena guardada. Y ahora ya sí que podemos ir a nuestra página y donde teníamos aquí la ejecución de escena, pues activamos la escena y se ejecutan todos los pasos que hemos dado con la creación de esas acciones. Igualmente, toda esta edición también se puede hacer desde la interfaz web. Vamos a verla. Entramos de nuevo y en ajustes, aquí metemos la misma clave de nuevo. Y aquí tenemos nuevamente la sección de escenas y en salir de casa, que también le podemos cambiar el nombre, vemos las acciones y aquí efectivamente pues me aparecen las acciones que ya había editado en pantalla y que aquí, por ejemplo, pues si quiero puedo mover, digo, pues esta de aquí la voy a mover justo antes del retardo y después del retardo simplemente quiero hacer la calefacción o si añado otra acción, digo, venga, pues ahora voy a poner aquí la iluminación al 25%. Aceptamos, tenemos aquí la nueva acción y le damos a guardar. Y nuevamente tenemos ya la edición de escenas también posible desde la interfaz web y por supuesto, si entramos aquí, vamos y se ejecuta también aquí igualmente la escena en el equipo.